Pues llegamos ya a la hora del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. A partir de ahora respondemos a dudas que ustedes nos quieran plantear y lo hacemos en esta primera media hora de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a echarle un vistazo a las bolsas, que están pasando cosas interesantes. Hay muchos inversores muy preocupados por el último comportamiento del mercado estadounidense y Sí, hay mucho foco de atención hoy en el mercado español en un nombre concreto, que es Inditex, con ese sí. varapalo después de presentar resultados. Le dejo elegir por dónde comienza, si por Inditex o por el contexto. Yo iría por el contexto y si te parece luego vamos Venga. con Inditex. Vamos a ver, con respecto al contexto, bolsas europeas, seguimos estables, no hay mucho que decir. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente estamos consumiendo tiempo. Para que nos entendamos y podamos verlo de forma nítida en los gráficos que adjuntamos. El DAX alemán arriba, el Eurostoxx abajo. Son gráficos diarios. Observa cómo el Eurostoxx sí que es verdad que ha ido perdiendo o ha ido ajustando posiciones y las veces que ha intentado moverse por debajo de su zona de soporte, aquí en una, sombrado en rosa, el DAX no ha acompañado y ayer lo volvió a hacer, ¿de acuerdo? Cierra con vela por debajo de la dilatación que habíamos tenido y fíjate cómo el DAX ha aguantado. ¿Qué significa esto? Que el mercado sigue soportado. Bueno, en principio no hay grandes problemas. ¿Dónde tendríamos pues un primer problema? Si el DAX converge, parece razonable pensar así, es decir, si deja de darle soporte y me muevo a la baja. Hay un sector que es el sector director, ya lo sabes, en Europa los bancos lo están haciendo francamente bien. ¿Hemos tenido corrección? Sí, aquí la tenemos, el SX7. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha acercado al último gap diario alcista que tiene, está sombrado en azul. En el caso del DAX, se ha venido a la base del mismo. Reitero, los problemas los tendríamos si y solo si el DAX converge por debajo de los mínimos relativos previos, que son los que hemos señalado en esa línea roja, en definitiva zona 22.200 puntos. Si perdemos 22.200 puntos, pues vamos a ver cierta corrección en Europa, ¿vale? Estamos en subida libre. Fíjate que en el caso del Eurostoxx se ve bien aquí el lateral, después de las alzas, una vez que superara y convergiera por encima de esa línea negra. En principio, reitero, hay cierta tranquilidad en Europa y no conviene ir más lejos, porque objetivamente no está pasando grandes cosas. El problema, como es lógico, viene de Wall Street. Aquí sí hay problemas. Y hay problemas entre comillas, me explico. Vamos a ver. Respecto a... Bueno, el principal problema ya sabemos cuál es, que es la gran divergencia que tiene el índice de semiconductores de Filadelfia. El índice de semiconductores de Filadelfia, Rocío, lo hemos Sí. comentado en muchas ocasiones, es la parte directora del mercado, para entendernos. Yo entiendo que hay mucha gente, oye, no, está con el SP, no. Bueno, nosotros nos centramos donde creo, al menos yo entiendo que hay que centrarse, que es en los semiconductores, en la tecnología en general y en el SOX en particular. Este es un gráfico semanal. Aquí se ve de forma nítida, es muy recurrente lo que decimos, porque lo decimos siempre, pues el SOX desde que marcara nuevos máximos en julio del año pasado, esa línea roja, pues no lo ha vuelto a hacer. El problema no es tanto que no lo haya hecho, sino que el Nasdaq Composite sí los ha marcado, está todo sombreado en rosa. Añado que el Nasdaq 100 sí lo ha hecho y por la parte industrial el SP500 y el Dow han hecho lo propio. Es decir, una divergencia muy importante. El problema de la divergencia no es que no acompañe el SOX, porque uno dirá, bueno, hay una rotación. Bueno, rotación va a ser si nos limitamos a consolidar posiciones y no seguimos ahondando a la baja. El problema cuando tenemos una divergencia bajista de este calado, y digo de este calado porque la divergencia viene desde julio del año pasado, es que estamos en zona de giro potencial. Son los momentos que tiene el mercado para, dentro de ese proceso de subida libre, entrar en fase de reacción
que vaya más allá, y este tema es importante, que las reacciones razonables, es decir, las caídas típicas dentro de una tendencia alcista. Es decir, para subir tengo que bajar. Lo que pasa es que a veces, fíjate, caigo, o sea, subo y ajusto, subo y ajusto, subo y ajusto. El problema es que todo el movimiento nacido, por ejemplo, en 2022, puede entrar en fase de reacción, porque claro, el mercado es fractal. A veces necesitamos correcciones mayores. ¿Dónde, desde mi punto de vista, o qué condiciones se tienen que dar para que podamos tener eso? Primero, que hay una gran divergencia. ¿La tenemos? Sí. ¿Esta divergencia además aparece en otros activos de riesgo? Sin duda, Bitcoin y Ethereum. Sin duda, Bitcoin y Ethereum. Es decir, Ethereum hace ya tiempo que dejó de acompañar a Bitcoin. 2, pérdida de soportes. ¿Hemos tenido pérdida de soportes? Sí, en el caso del Nasdaq Composite lo podemos ver aquí, la zona 18.800. En el caso del SOX, también zona 4.770. Y además, desde el gap que nos dejó DeepSeek, la aparición de DeepSeek y el shock que produjo en el mercado. Fíjate ese hueco que está sombrado en naranja que tenemos aquí, y lo habíamos comentado. Ese hueco era importante. Desde aquí nos volvemos a avanzar hacia abajo. ¿Cuál es el pequeño matiz que no teníamos días atrás? El Dow Jones de Industriales, porque el SP500 sí había venido presionando a la baja. ¿Qué es lo que había hecho el SP500? Apoyarse en la media de 200 sesiones. Yo no las utilizo mucho, vaya por delante, ¿vale? En este caso pongo unas bandas de 200 sesiones. Pero lo importante y lo relevante que es que hemos apoyado en esas medias de 200 sesiones, en la media de 200 sesiones, y este lunes, habríamos un hueco diario y semanal a la baja. Por eso está sombrado en naranja. ¿Esto es importante? Sí, porque es un hueco, quiero decir, un hueco semanal es más importante que un hueco diario, porque trabajamos con un grado de tendencia mayor. Es decir, no es lo mismo una vela en un gráfico de 15 minutos, una vela bajista, que una vela bajista en un gráfico diario, que una vela mensual, como es lógico. Bueno, este hueco, ¿qué es lo que ha hecho? Romper la media de 200. Insisto, yo no lo utilizo mucho, pero al mercado le hace así como mucho caso, ¿vale? Y había para mí, donde el mercado se estaba agarrando, ¿dónde era? En el Dow. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. El Dow Jones es ese índice que nadie mira porque está atolondrado mirando el SP500. ¿Tenemos figura de doble techo? Hombre, da la impresión de que sí. Fíjate, 2 máximos, pierdo soporte, porque el Dow rompía ayer soportes. Y lo hacía al cierre de vela diaria. ¿Y lo hacía después de qué? Otro detalle, de que el SP500, recuerda, había marcado nuevos altos de todos los tiempos durante el mes de enero, y lo hacía también durante el mes de febrero, máximos de todos los tiempos. A marcarlos no lo hace más alcista, pero sí divergente, porque no está acompañando el Dow, y eso hay que sumarlo a lo del SOX. ¿Dónde quiero llegar? Que el Dow rompe soportes. Lo hace en un entorno donde, no olvidemos, se está moviendo en un tramo único. ¿Qué es un tramo único? Todos los días tiene máximo decreciente. Fíjate. El problema, para mí, y sería serio, lo tendríamos si esto se consolida al cierre de vela semanal. ¿Por qué? Porque si el Dow cierra la semana por debajo de 41.800 y confirma esta vela, lo que me habrá dejado es un hueco semanal, una vela de ruptura y una figura, ojo, esto es preocupante porque lo haría después de, y esta es la cuestión, la gran divergencia de los semiconductores. Y entonces se abriría para mí la caja de Pandora. Claro que si la caída en ese... Primero, cuidado, se tiene que dar que el Dow cierre por debajo de 41.800 el viernes. Que por supuesto, si lo hace, que este hueco siga abierto. Parecería razonable que sea así. Y claro, vamos, es un poco como lo que acabo de decir. Si la ruptura en vela diaria es buena, en vela semanal no se cerrará y me dejaré una vela semanal. Vale, aquí la tengo. Y añado, estamos a día 12, ya sé que todavía estamos a mitad de mes. Y si así fuere, pues también vamos a tener una vela mensual que iría, iría estirando y sacaría un gran velón. Sí. Y entonces tendríamos el giro hecho. En ese caso, mi impresión, y vuelvo a Europa, pues es que mi impresión es que sería probable que el DAX habría perforado esta zona de soporte y entraríamos en fase de reacción dentro de ese proceso de subida libre, y ahí sí que habría que empezar a
calibrar ciertas cosas, porque yo al menos no alcanzo muy bien a entender, no es que no alcance a entender, cuidado, es un tanto extraño que Wall Street se esté comportando de esta manera con una Europa de esta otra, aunque luego lo podemos explicar, es decir, con el relato lo que queramos. Lo que pasa es verdad que de cara a los inversores, dice, están preocupados, pero si estamos en España, ¿qué es lo que pasa? Que mi impresión es que todo el mundo está siempre en Estados Unidos y la dichosa tecnología que está muy bien y que ha funcionado muy bien y ya sabes que son grandes procesos alcistas y estas cosas. Pero cuando vienen mal dadas, ya te lo he dicho, que o trabajas con un stop o te ponen fino. Y dos, en Europa, ¿por qué la gente no está, entre comillas, no voy a decir disfrutando, pero sí relativamente tranquila, sobre todo nosotros que vivimos a este lado del Atlántico y con lo que han hecho los bancos? Es que a mí me da la sensación de que poca gente se ha creído lo que está pasando en Europa. Entre otras cosas, los bancos. Más que nada porque hemos estado bajando tipos de interés y era razonable que con la bajada de tipos de interés el comportamiento no fuera el que a lo mejor podía ser. Por eso digo que yo creo que, o a mí me da la impresión que hay mucha gente que se ha ido al otro lado del Atlántico y ha obviado lo que está pasando a este lado del Atlántico. Y a este lado del Atlántico y en concreto en nuestro país, hoy el foco de atención lo tenemos en una compañía que es Inditex, el claro protagonista del día. Después de presentar resultados, pues al final el recorte ha sido del 7,5%. Importante hueco para la compañía que cierra en 45. Tenemos a varios oyentes que nos están preguntando por este valor. Por ejemplo, Fernando, que nos escribe desde Madrid, que dice que lo venía observando, que estaba perdiendo diariamente valor, que ha anunciado resultados aceptables, que decidió comprar en 46,70 porque le parecía una zona de suelo. Sí, lo era. Bueno, 46,70 más o menos, sí. Y ahora pues se ha quedado desconcertado con el comportamiento de hoy del valor. Dice, mi impresión no deseada es que parece que vaya a seguir bajando. ¿Quiere saber qué le puede comentar al respecto de Inditex con el movimiento de hoy? Pues que su impresión no deseada es bastante probable que sea una impresión acertada. Y me explico también. Es decir, Inditex ha publicado cifras que son muy positivas, porque ha sido, si no me equivoco, récord en todo. Otra cosa es, escuchaba a Laura esta mañana que comentaba que respecto a la cifra de ventas, pues que no han sido de doble dígito, que el mercado esperaba otra cosa. Bueno, pues puede ser. La cuestión es los beneficios y los números que ha publicado Inditex justifican que haya tenido este alza tan importante. Yo creo que sí, sin duda. ¿Está en un proceso de subida libre? Sí, también. Lo que pasa es que de vez en cuando las compañías entran en fase de reacción. Yo voy a comentar aquí dos temas. Los hemos comentado en alguna ocasión. Una, el gap que nos dejó a la baja, también importante, el pasado 11 de diciembre. Si no me equivoco, debían de ser las cuentas trimestrales previas, no lo sé. Bueno, yo creo que esto es derivado de resultados. Aquí habíamos comentado que ese hueco era excesivamente grande, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un título que lo ha venido haciendo muy bien, proceso de subida libre, y que aconsejaba esa apertura de gap en la vuelta un cierre parcial de posiciones. ¿En qué sentido? Pues oye, si he estado subiendo con la fuerza con la que ha estado moviéndose, tan sumamente imponente, es decir, desde octubre de 2022, aprovecho la persona que nos ha escrito, que observen el gráfico y aunque parezca que no es así, este sería el primer mes que Inditex cerraría por debajo de los mínimos de la vela mensual previa en caso de que cierre el mes así. Y estamos hablando que esto sucedería pues prácticamente desde que hizo suelo en 2022. ¿De acuerdo? Ha habido momentos de dudas que las hemos tenido aquí y poco más, movernos por debajo. Bien, ¿a dónde quiero ir? Si yo cojo el gráfico de Inditex, hago un análisis muy simple, que es, oye, abro un hueco que me da ya una lectura
me vuelvo al alza, fallo en el alza y abro un hueco, ¿para qué? Para confirmar una figura de doble techo. Esto no es discutible. Abro con un hueco y me lo abre. Aquí no quiero ni ver el volumen, pero vamos, lo ponemos. Hueco extraordinario. Alguien dirá, pues un tema climático, lo que tú quieras. No, yo no digo que no. Esto es un hueco que me está diciendo que desde 48 y pico, lo más probable es que Inditex lo tenga en chino. Es decir, para volver al alza. Fíjate, 48, 65 es donde se abre el hueco. El tema no es tanto este hueco que también y la ruptura de ese soporte, es que la vela mensual lo que me está diciendo es que de acabar así, pues es probable que inicie fase de reacción. Si inicio fase de reacción, como veo aquí, ¿hacia dónde es más probable que se dirijan las cotizaciones? Pues hacia las bandas. El problema que tengo es que van desde 40 hasta 28, 29. ¿Qué trato de decir con esto? Pues a la persona que nos ha escrito que no con todo el dolor de mi corazón, pero que mi impresión es que Inditex ha atacado un soporte, ese soporte lo ha roto al cero de vela diaria, es probable, vamos a ver, porque en un par de semanas cerramos semana, pero es probable que también lo haga al cierre de vela semanal, confirme también crestas decrecientes en velas semanales y puedo darle las vueltas, puedo poner la voluntad, puedo querer mirar a otro lado. Pero aquí mi impresión es que estaríamos en fase de ajuste. El problema de estas fases de ajuste es que cuando te has movido con tanta fuerza al alza, pues suelen ser un poco dolorosas. No por la velocidad, porque yo no creo que Inditex, en caso de que ajuste, vaya a estar cayendo con dureza. No, esto, hombre, otra cosa sería pues que Estados Unidos acabara confirmando esa ruptura de soportes, acabará arrastrando y volverá a un follón de mucho cuidado, ¿no? Pero mi impresión es que esto debiera ajustar más, con lo cual yo creo que está acertado con su razonamiento. Vamos. Venga, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos plantea otro de nuestros seguidores, Gerardo, y analizamos el valor o valores que nos plantea. Buenas tardes. A ver si me puede analizar los valores. En principio, en primer lugar, Acerinox y Endesa, a ver que me diga a dónde cree que puede llegar, o sea, un objetivo. Y luego otra de forma muy rápida, Chicharro, que tengo de hace muchísimos años y me lo quiero quitar ya. Y ahora que veo que tiene movimiento, a ver hasta dónde puede llegar. Es Horizon, que me dé un punto de salida. Gracias. Horizon. Bueno, Acerinos, Endesa y Horizon. 3 valores nos plantea este oyente. Vamos a seguir el orden que nos da. Acerinos, por ejemplo, Gerardo, preguntaba por un objetivo. Horizon, pues con Y, ¿no? Sí. Vale. Horizon Genomics. Sí. Acerinos preguntaba lo mismo que en el caso de Endesa, un posible objetivo potencial para el valor. Vamos a ver, a mí Acerinos, a mí me gusta. A ver, y esto al margen de todo lo que está pasando, porque, o sea, yo no sé, insisto, yo no sé lo que va a pasar en Estados Unidos, a mí no me gusta nada la divergencia, tengo muy claro que si el Dow confirma, allí no se puede estar, o sea, punto, ya está, y no le doy más vueltas. Ya está, pero con divergencia y con todo, mira los bancos y Europa lo que está haciendo, están subiendo. Eso sería un tema. Acerinox, no es discutible, ha roto resistencias que son resistencias del año 2007, finales de 2006, primeros de 2007. Recordarle a la gente que la crisis subprime la tuvimos a finales de 2007, un año más tarde. Desde ahí vino Santander, que marcó el máximo y se nos cayó, ¿no? Entonces, es lo que Banco Santander ha superado, es lo que BBVA ya había superado con un velón y es lo que Acerinos ha superado. Mi impresión, como norma general, todo precio por encima de 9,50 es potencialmente alcista. Pero es potencialmente alcista y, por lo tanto, comprable si está en 12, en 11,5, en 10,93 ahora o como si cae a 10. Otra cosa muy distinta es si esta vela que está desarrollando aquí acaba pues, un poquito más abajo, pues entraremos, se confirmará esa fase de reacción y entonces lo vamos a ver caer un poquito más. ¿De acuerdo? Pero la condición es que no rompa 9,50, con lo cual tengo que comprar
esta vela mensual, no hay mucho más, este velón. ¿Por qué? Pues porque si hay un momento para estar en Acerinox, joder, ¿cuándo rompe? Que si no, tengo que cerrar el chiringuito, ya sabes, ¿no? Que no puede ser de otra manera. Así que yo lo que le diría es que, bueno, pues que tiene no sé, bueno, ha sido muy claro. La otra, Endesa. Endesa, Sí. También preguntaba por el potencial para la compañía, para la eléctrica. Entiendo que la tiene en cartera. Sí, un segundito, espera que tengo que llegar hasta aquí, vale, Endesa. Nosotros también la tenemos en cartera en gerardoortega.es. Está en un proceso de subida libre, pues aquí te digo lo mismo, pues aquí hay que estar. Y además, joder, con la que está cayendo, pues no está mal. Un dividendo interesante, pues es un mantener. A ver que finalice esta vela mensual y entonces nos va a permitir subir los niveles de control por abajo, pues hasta 20, 50, una cosa así. Buenas sensaciones, es un mantener, no se puede decir otra cosa, Rocío. Fíjate también cómo lleva esa directriz en el gráfico semanal, muy interesante. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 tangencias, o sea, esa directriz sí me está guiando un movimiento. Aquí vemos la ruptura de máximos. Mantener. Objetivos no hay, está en subida libre. O sea que buenas sensaciones. Y Horizon Genomics, pues... Sí, lo tenía en cartera desde hace tiempo, nos decía, y estaba pensando en salir después de esa subida estratosférica, ¿no?, que ha tenido últimamente. Sí. Eso es bárbaro. Es como lo que ha hecho el futuro de Nasdaq del SP500 con la publicación de IPC y han dejado la misma mecha, ¿sabes? En fin. A ver, es verdad que el cuerpo lo que me dice, me pide a mí, es que esto pueda volver al origen ahí en 5 o 10. Yo no digo que no, ¿vale? Lo único que pasa es que, joder, es que te haga esto en un mes es una pasada, ¿vale? Y ahora vuelve a intentar subir, ¿no? Claro, aquí el tema es cuál es mi stop. Bueno, el stop aquí está por debajo de 2,40. Yo creo que se ve de forma muy nítida, porque al final no hay otra forma de seguir. ¿Cómo sigues esto? Pues con los mínimos. Fíjate, los mínimos como marca, abre con un gap diario, semanal, perdona, lo cierra y desde el gap se levanta. Bueno, pues ya está, la referencia es 2,40. Ahora, si esto lo bajo en velas diarias, ¿qué tengo? Aparte de esa referencia 2,40, pues tengo aquí, fíjate, ese primer soporte relativo también que aparece en 2,40. Esto es evidente que es un hueco de agotamiento. ¿Por qué lo sé? Pues porque esto lo sabes a posteriori, evidentemente. Pero claro, si pierdo 2,40, saco vela diaria y cierro por debajo, ¿qué nos habrá dejado el mercado? Pues una nueva cresta, después de otra, pues son crestas decrecientes y entonces caemos. Ahora, esto se puede ir para arriba. Lo que pasa es que esto es como dice, un chicharro, pues, en fin, no... 2,40, vamos a dejarlo ahí. Venga, vamos con otro valor. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a Redeia. En la bolsa española volvemos al sector eléctrico. Lola nos pregunta, nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, ¿qué le parece Redeia? Bien, pues que está intentando pasar a subida libre, que es verdad, tiene un detalle muy feo, que las veces que lo ha hecho está sombrado en amarillo, por eso lo tengo aquí, joder, no ha aguantado, ¿lo ves? Supera los máximos y se me cae, supera y bueno, pues ahora está un poco en lo mismo, ¿no? Yo más que Redeia es el sector que lo está haciendo muy, muy bien, ¿no? Y la zona de donde parte. Entonces el gráfico semanal, pues yo te diría que es primero muy importante a ver si esta vela cierra por encima de esos máximos, ¿vale? Lo que está haciendo ahora, lo que pasa es que se nos ha vuelto. Y si cierra esta semana por encima de esos máximos, esto va al cierre de vela semanal por debajo de 17. Yo no le daría más, y no le daría más porque es un valor, a mí me resulta muy traicionero esto. También es verdad que es normal, porque con el nombre tan feo que tiene, porque mira que podrían haber elegido otro, pero joder, eso es horroroso. Pero, bueno, sensación de intentar pasar a un proceso de subida libre. De momento nos vamos con este tramo único y lo más importante, que acabe la semana por encima de 17,50, cuanto más arriba mejor, y en ese caso
stop anclado en 17 al cierre de la semanal y a ver si es capaz de sostener de una vez un proceso de subida libre, cosa que no ha hecho pues todo este tiempo. Pues con ello nos quedamos. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, analista jefe de Tribe. Ha sido un placer, como siempre, y hasta la próxima semana. Gracias, muy buenas tardes.